Nunca te consideré como madre. Estas 5 palabras salieron de la boca de mi hijo Ezequiel con una frialdad que me congeló la sangre, mientras yo permanecía de pie en el centro de mi propia sala, rodeada de familiares que acababan de presenciar la humillación más brutal de mi vida. 71 años de existencia, y mi propio hijo me acababa de borrar de su historia delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi nuera Ivana sonrió con una satisfacción que me revolvió el estómago. Los demás familiares desviaron la mirada, avergonzados por la crueldad que acababan de presenciar. Pero Ezequiel me sostuvo la mirada, desafiante, como si me estuviera retando a contradecirlo. Todo había comenzado cuando pedí, con la humildad que me caracteriza, ser incluida en la decisión sobre las próximas vacaciones familiares. No era una exigencia, era un ruego silencioso de una madre que solo quería sentirse parte de la familia que había construido con sus propias manos. Pero para él, mi petición fue una intrusión imperdonable. Tú no tienes derecho a opinar sobre nuestros planes, me había dicho con los ojos llenos de desprecio. Eres solo la mujer que me trajo al mundo, nada más. Una extraña que insiste en entrometerse en mi vida. Las palabras me golpearon como puñetazos invisibles. 45 años después de haberlo parido, después de haberlo alimentado con mi propia leche, después de haber trabajado doble turno para pagarle los estudios, después de haber vendido mis joyas para comprarle su primera casa, mi hijo me negaba como madre. Ivana se acercó a él y le susurró algo al oído. Él asintió y continuó. Mamá está confundida. Cree que tiene algún tipo de autoridad sobre nosotros, solo porque me parió. Pero eso no le da derechos sobre mi familia. Mi familia. Como si yo no fuera parte de ella. Como si 45 años de sacrificio, de amor incondicional, de noches sin dormir cuando tenía fiebre, de días sin comer para que él tuviera comida en la mesa, no significaran absolutamente nada. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas, incómodos. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante display de crueldad filial. Mi hermana menor, Miriam, intentó acercarse a mí, pero Ezequiel la detuvo con una mirada helada. Creo que es mejor que mamá se retire. Está arruinando mi celebración con sus berrinches. Berrinches. Así llamaba mi hijo a la humillación más profunda que había experimentado en toda mi vida. Me quedé allí, de pie, sintiendo como cada par de ojos me observaba con lástima. La misma lástima que se siente por un animal herido, por algo que ya no sirve, por alguien que simplemente sobra. Caminé hacia mi habitación con la dignidad que me quedaba, pero antes de salir de la sala, me volví para mirarlo una última vez. En sus ojos no había dolor, no había culpa, no había ni siquiera enojo. Había indiferencia. La misma indiferencia que se tiene hacia un mueble viejo que ya no sirve, hacia una planta que se marchita, hacia algo que simplemente estorba. Esa noche, acostada en mi cama, entendí algo que cambiaría todo. Mi hijo no había hablado desde la ira. Había hablado desde la verdad. Para él, yo realmente nunca había sido su madre. Y lo peor de todo es que yo había sido tan ciega, tan desesperada por mantener unida a mi familia, que no me había dado cuenta de que para él yo era invisible. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, comenzó a despertar. Una voz que me decía que esto no podía quedar así. Que una madre no se borra de la historia de un hijo sin consecuencias. Que había llegado el momento de que Ezequiel supiera quién era realmente Fátima Chávez. Al día siguiente, mientras él y su esposa dormían en la habitación principal de mi casa, yo marqué un número que no había llamado en años. Era hora de que mi hijo conociera la verdad sobre muchas cosas que había mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Mientras esperaba que contestaran mi llamada, mi mente comenzó a recorrer todos los momentos en que debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo había elegido ignorarlas, justificarlas, perdonarlas. Ahora, con el corazón todavía sangrando por las palabras de Ezequiel, cada recuerdo se volvía cristalino. El año pasado, cuando cumplí 70 años, esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, cuando finalmente lo contacté, me dijo que había estado muy ocupado con el trabajo. Pero esa misma tarde vi en las redes sociales de Ivana las fotos de una cena elegante que habían tenido con sus amigos. Mientras yo pasaba mi cumpleaños sola, ellos celebraban con extraños. 2 meses después, me enteré por casualidad que habían bautizado a mi nieta sin invitarme. Miriam me lo contó cuando nos encontramos en el mercado. ¿Cómo estuvo el bautizo de la pequeña?,
me preguntó inocentemente. Yo me quedé helada. No sabía de qué me hablaba. Mi propia nieta había sido bautizada, y yo no había sido invitada a uno de los momentos más importantes de su vida. Cuando confronté a Ezequiel, me miró con esa misma frialdad que ahora reconocía tan bien. Se nos olvidó avisarte, mamá. Fue algo muy íntimo, solo familia cercana. Familia cercana. Aparentemente, la abuela no calificaba como familia cercana. Recordé las Navidades del año anterior. Había preparado mi casa durante semanas, había comprado regalos para todos, había cocinado durante días enteros. Esperé hasta las 10 de la noche. Nadie llegó. Cuando llamé, Ivana contestó el teléfono con una voz falsamente dulce. Ay, suegra, se nos complicó el día. Mejor lo dejamos para otro momento. Nunca hubo otro momento. Pero quizás el recuerdo más doloroso era el del día que me enfermé gravemente hace 6 meses. Tuve que llamar a una ambulancia yo misma porque no podía respirar. Pasé 3 días en el hospital, y Ezequiel vino a verme solo una vez, por 20 minutos. Tengo muchas responsabilidades, mamá. No puedo estar aquí todo el tiempo como si fuera un niño. Sin embargo, cuando Ivana se enfermó de gripe el mes pasado, él tomó una semana completa de vacaciones para cuidarla. Publicó fotos en sus redes sociales llevándole flores, preparándole sopas, acompañándola al médico. La diferencia era tan obvia que dolía. Los cumpleaños de mi nieta también se volvieron territorios prohibidos para mí. Las primeras veces, Ezequiel me decía que la niña era muy pequeña y que las fiestas la estresaban. Luego, cuando creció, las excusas cambiaron. Que era muy cara la comida para tantas personas, que el lugar era muy pequeño, que los otros niños no me conocían y se sentirían incómodos con una señora mayor. Pero a través de las redes sociales de los otros invitados, yo veía las fiestas espectaculares que organizaban. Había payasos, castillos inflables, mesas llenas de comida. Todos los abuelos de los amiguitos de la niña estaban ahí, sonriendo en las fotos. Todos menos yo. El patrón era siempre el mismo. Primero venía la exclusión, luego venía la justificación, y finalmente venía la culpa dirigida hacia mí. Según Ezequiel, yo era muy sensible, muy demandante, muy entrometida. Si me dolía no ser invitada, era porque no entendía lo complicada que era la vida moderna. Si preguntaba por qué no me incluían, era porque estaba siendo pesada. Ivana había perfeccionado el arte de la exclusión sutil. Cuando planeaban salidas familiares, hablaban de ellas delante de mí, pero como si yo fuera invisible. Este fin de semana vamos a llevar a la niña al zoológico, decía ella. Va a ser hermoso, hace tanto que no hacemos algo en familia. Y yo me quedaba ahí, escuchando, esperando una invitación que jamás llegaba. Cuando finalmente reunía el valor para preguntarle si podía acompañarlos, siempre había una razón por la cual no era conveniente. Que el auto era muy pequeño, que iban a caminar mucho y yo me cansaría, que era muy caro comprar otra entrada. Pero mágicamente, siempre había espacio y dinero para los amigos de Ivana que decidían sumarse en el último minuto. El dolor más profundo venía en las tardes, cuando veía a mi nieta jugando en el patio y me acercaba para conversar con ella. La pequeña me hablaba con cariño, pero siempre terminaba preguntándome por qué yo no iba nunca a ningún lado con ellos. ¿Por qué no vienes a los lugares divertidos, abuela?, me preguntaba con esa inocencia que solo tienen los niños. Yo no sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que sus padres han decidido que su abuela no es lo suficientemente importante para ser incluida en su vida? ¿Cómo le dices que el amor que ella siente por ti no es compartido por quienes toman las decisiones en esa casa? Ahora, después de escuchar las palabras de Ezequiel, todo tenía sentido. No era que se hubieran olvidado de invitarme. No era que las situaciones fueran complicadas. Era que para él yo nunca había sido su madre, y por lo tanto, no merecía ser tratada como la abuela de su hija. Habían pasado años construyendo una familia de la cual yo estaba sistemáticamente excluida, y yo había sido demasiado ingenua, demasiado esperanzada, demasiado ciega para verlo. Pero ya no más. La llamada que había hecho aún no tenía respuesta, pero algo profundo había cambiado en mí durante esa noche sin sueño. Me senté junto a la ventana de mi habitación, observando cómo la primera luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas que yo misma había cosido años atrás. Todo en esa casa llevaba mi huella, mi trabajo, mi dedicación. Y sin embargo, me habían convertido en una extraña dentro de mi propio hogar.
Desde mi ventana podía ver el jardín que había cultivado durante décadas. Cada rosa, cada mata de hierbas, cada árbol frutal había sido plantado por mis manos. Recordé cómo Ezequiel solía ayudarme cuando era pequeño, cómo se emocionaba cuando las primeras flores brotaban en primavera. Ahora ese mismo jardín era solo el fondo de las fotos familiares de las que yo estaba ausente. Escuché movimiento en la cocina. Era Ivana preparando el desayuno. No para mí, por supuesto. Nunca preguntaba si yo quería comer algo, nunca preparaba una taza extra de café. Vivíamos en la misma casa, pero ella había logrado crear una burbuja familiar de la cual yo estaba completamente excluida. Era como si fuera un fantasma que habitaba las habitaciones traseras de una vida que ya no me pertenecía. Me vestí lentamente, cada movimiento pesado por la realización de lo que había estado negando durante años. No era solo que me excluyeran de los eventos importantes. Era que habían reconstruido completamente la estructura familiar sin incluirme. Yo era la abuela invisible, la suegra incómoda, la madre que había sido degradada a inquilina en su propia casa. Bajé las escaleras y encontré a Ezequiel desayunando mientras revisaba su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré a la cocina. Ivana estaba preparando el almuerzo de la niña para el colegio, tarareando una canción como si nada hubiera pasado la noche anterior. Como si no hubiera presenciado la humillación más brutal que una madre puede experimentar. «Buenos días», dije con una voz que sorprendentemente sonaba firme. Ezequiel murmuró algo ininteligible. Ivana me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Buenos días, suegra. ¿Durmió bien?». La pregunta era pura formalidad. No le importaba la respuesta. Me serví una taza de café y me senté en la mesa de mi propia cocina, sintiendo como una invitada no deseada. Observé a mi hijo mientras comía, estudiando sus gestos, su indiferencia, la facilidad con la que había destruido a su madre la noche anterior. No había rastros de culpa en su rostro, no había incomodidad por lo que había dicho. Para él, había sido simplemente una declaración de hechos. «Ezequiel», dije finalmente. Él levantó la vista con expresión irritada, como si mi voz fuera un ruido molesto que interrumpía su paz matutina. «¿Realmente piensas lo que dijiste anoche?». Ivana dejó de moverse. El silencio se volvió denso, expectante. Mi hijo me miró con esa frialdad que ya conocía tan bien y asintió lentamente. «Cada palabra», respondió sin dudar. Ya era hora de que las cosas quedaran claras en esta casa. En esta casa. Mi casa. La casa que yo había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo. La casa donde había criado a ese hombre que ahora me negaba como madre. La casa en la que había trabajado durante décadas para crear un hogar, solo para convertirme en una intrusa dentro de él. «Entiendo», dije simplemente. Y por primera vez en años, realmente entendía. No iba a haber reconciliación porque nunca había habido una relación real que reconciliar. No iba a haber disculpas porque él no sentía que hubiera hecho algo malo. No iba a haber cambios porque para él, la situación era perfecta tal como estaba. Me levanté de la mesa y caminé hacia la sala. Allí estaban todas las fotos familiares que había coleccionado durante años. Fotos de Ezequiel de bebé, de niño, de adolescente. Fotos de su graduación, de su boda, del nacimiento de su hija. En todas esas fotos yo estaba presente, sonriendo, orgullosa, creyendo que estaba documentando los momentos importantes de nuestra familia. Pero había algo que no había notado antes. En las fotos más recientes, las que Ivana había comenzado a colocar, yo aparecía cada vez menos. Y en las últimas, directamente no aparecía. Habían comenzado a escribir una nueva historia familiar, una en la que yo no existía. Tomé una de las fotos más viejas, donde Ezequiel tenía unos 3 años y me abrazaba con esa sonrisa inocente que solo tienen los niños. En esa época, yo era su mundo entero. Era la persona a quien corría cuando se lastimaba, la voz que lo consolaba cuando tenía pesadillas, las manos que lo alimentaban cuando estaba enfermo. ¿En qué momento exacto había dejado de ser su madre? ¿Cuándo había tomado la decisión de borrarme de su corazón? Tal vez había sido cuando conoció a Ivana. Ella venía de una familia adinerada, con padres que tenían títulos universitarios y hablaban de temas que yo no entendía. Tal vez mi hijo se había avergonzado de su madre trabajadora, de mis manos callosas, de mi forma sencilla de hablar, de mi falta de educación formal.
Tal vez había decidido que yo no encajaba en la vida que quería construir. O tal vez había sido un proceso más gradual. Quizás cada vez que yo intentaba participar en conversaciones sobre política o economía, y él me hacía sentir ignorante. Cada vez que yo expresaba mis opiniones, y él las descartaba como cosas de gente mayor. Cada vez que yo trataba de aconsejarle, y él me decía que los tiempos habían cambiado y que yo no entendía el mundo moderno. Poco a poco, me había convertido en una reliquia del pasado. Útil para cuidar a la niña cuando necesitaban una niñera gratuita, útil para cocinar cuando tenían invitados y querían impresionar con comida casera auténtica, útil para limpiar la casa cuando Ivana estaba demasiado ocupada con sus actividades sociales. Pero invisible para todo lo que realmente importaba. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Ezequiel cuando era bebé, donde había pasado noches enteras velando su sueño cuando tenía fiebre. Desde allí podía ver toda la sala, toda mi casa, todos los recuerdos que había construido con tanto amor y cuidado. Pero por primera vez en años, no sentí nostalgia. No sentí la melancolía que usualmente me invadía cuando recordaba los buenos tiempos. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Claridad. Una claridad fría, cristalina, que me mostraba la situación exactamente como era. Yo había pasado los últimos años mendigando amor, mendigando atención, mendigando un lugar en una familia que ya había decidido que yo no pertenecía a ella. Había aceptado migajas de afecto, me había conformado con ser tolerada en lugar de ser amada, había justificado cada humillación como un malentendido o una situación temporal. Pero anoche, cuando Ezequiel pronunció esas palabras devastadoras, me había hecho un favor sin saberlo. Me había liberado de la ilusión. Me había mostrado que todo el amor, todo el sacrificio, toda la dedicación que había invertido en él durante 45 años, no había significado nada. Y aunque dolía más de lo que las palabras pueden expresar, también me daba algo que no había tenido en años: la verdad. La verdad era que yo había estado viviendo una mentira. La verdad era que había estado luchando por mantener unida una familia que ya no me quería. La verdad era que había estado sacrificando mi dignidad, mi autoestima, mi propia vida, por personas que me veían como un obstáculo. Pero la verdad también era otra cosa, que una mujer de 71 años que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a décadas de trabajo duro, no tenía por qué aceptar ser tratada como basura por nadie. Ni siquiera por su propio hijo. El teléfono sonó. Era la llamada que había estado esperando toda la mañana. Señora Fátima Chávez. La voz al otro lado del teléfono era grave, profesional, pero cálida. Habla Damián Rocha. Soy abogado jubilado y vivo en la Casa Azul de la esquina. Necesito hablar urgentemente con usted sobre algunos documentos que encontré entre los papeles de mi difunto socio. Mi corazón se aceleró. Damián Rocha era el hombre mayor que siempre me saludaba cortésmente cuando pasaba frente a su casa durante mis caminatas matutinas. Un señor distinguido, de pelo canoso y modales elegantes, que vivía solo desde que enviudó hace unos años. Jamás habíamos tenido una conversación más allá de los saludos de cortesía. ¿Documentos? No entiendo, señor Rocha. Mi voz sonaba confundida, pero algo en su tono me decía que esta llamada era importante. Más importante de lo que podía imaginar. Señora Chávez, prefiero no hablar de esto por teléfono. ¿Podría recibirme en su casa esta tarde? Le aseguro que lo que tengo que mostrarle cambiará muchas cosas. Tiene que ver con su difunto esposo y ciertos asuntos legales que creo que usted desconoce. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mi esposo había muerto hace 8 años, y desde entonces Ezequiel se había encargado de todos los asuntos relacionados con su herencia y sus papeles. Siempre me había dicho que no había dejado nada de valor, solo deudas que él había tenido que pagar. Por eso habíamos tenido que vender algunas cosas y por eso él y su familia habían tenido que mudarse a vivir conmigo, para cuidarme en mi vejez, según sus palabras. Estoy en casa toda la tarde, le respondí, sintiendo como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Puede venir cuando guste. Perfecto. Estaré allí a las 3 de la tarde. Y señora Chávez, prepare mentalmente para escuchar cosas que tal vez la sorprendan. Traigo documentos originales, así que no hay lugar para dudas. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. ¿Qué documentos? ¿Qué asuntos legales? Mi esposo había sido un hombre sencillo, trabajador, que se había partido el lomo toda su vida para darnos una vida digna.
¿Qué podía haber dejado que yo no supiera? Las horas hasta las 3 de la tarde se arrastraron como siglos. Ezequiel e Ivana habían salido después del desayuno, llevándose a la niña a no sé dónde. Típico de ellos no decirme sus planes. Me quedé sola en la casa, paseando de un lado a otro, tratando de imaginar qué podía querer decirme el señor Rocha. A las 3 en punto exacto, escuché el timbre. Abrí la puerta y encontré a Damián Rocha vestido con un traje gris elegante, cargando un maletín de cuero que parecía pesado. Su expresión era seria pero gentil. «Señora Chávez, gracias por recibirme». Se quitó el sombrero con un gesto caballeroso que ya no se ve en los hombres de hoy. ¿Podemos sentarnos? Lo que tengo que mostrarle requiere tiempo y atención. Lo conduje hasta la sala y le ofrecí café, que aceptó cortésmente. Mientras yo preparaba las tazas en la cocina, podía escucharlo abriendo su maletín, organizando papeles. El sonido del papel moviéndose me ponía más nerviosa a cada segundo. Cuando regresé con el café, él tenía varios documentos extendidos sobre mi mesa de centro. Documentos que parecían oficiales, con sellos, firmas, lettereads de oficinas que no reconocía. Señora Chávez, mi socio fallecido, el licenciado Augusto Melcar, manejaba los asuntos legales de su esposo desde hace más de 20 años. Cuando murió el año pasado, yo me encargué de revisar todos sus archivos para entregar los casos pendientes a otros colegas. Fue entonces cuando encontré esto. Tomó uno de los documentos y me lo extendió. Era una escritura de propiedad. Mi corazón dejó de latir cuando leí el nombre del propietario, Fátima Chávez de Chávez. Era la escritura de mi casa, la casa donde estábamos sentados, pero con una diferencia crucial. Según este documento, yo era la única propietaria legal de la propiedad. No entiendo, murmuré, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. Ezequiel me dijo que la casa estaba a nombre de él. Me dijo que papá se la había dejado a él porque yo no entendía de papeleos legales. Damián negó con la cabeza lentamente, con una expresión que mezclaba tristeza e indignación. Señora Chávez, según estos documentos, su esposo dejó todo a su nombre. La casa, una cuenta de ahorros considerable, incluso un pequeño terreno en las afueras de la ciudad que aparentemente tiene cierto valor comercial ahora. El aire se me acabó. Durante 8 años, había creído que era una carga para mi hijo, que él me había permitido quedarme en su casa por bondad. Durante 8 años había aceptado ser tratada como una inquilina tolerada en lo que resulta que era mi propia casa. Pero eso no es todo, continuó Damián, tomando otro documento. Hay también una póliza de seguro de vida que nunca fue cobrada. Y aquí tengo los estados de cuenta de una cuenta bancaria que está a su nombre, con depósitos automáticos que se han estado acumulando durante años. Mi cabeza daba vueltas. ¿Depósitos automáticos? ¿De qué? Aparentemente, su esposo tenía una pequeña inversión en una empresa que se convirtió en algo mucho más grande. Los dividendos se han estado depositando en una cuenta que está únicamente a su nombre. Una cuenta de la cual, según estos registros, usted nunca fue informada. Con manos temblorosas, tomé el estado de cuenta que me ofrecía. La cifra que aparecía al final me quitó el aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Dinero que había estado acumulándose durante años mientras yo vivía prácticamente como una limosnera en mi propia casa. ¿Cómo es posible que Ezequiel no supiera de esto?, pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Damián me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía enojo contenido. Señora Chávez, su hijo estuvo presente en la lectura del testamento. Él sabía perfectamente todo esto. Más aún, según estos documentos, él ha estado fungiendo como su representante legal durante todos estos años, cobrando los dividendos y manejando las propiedades en su nombre. El mundo se desplomó a mi alrededor. No solo me habían mentido durante 8 años. No solo me habían hecho creer que era una carga financiera. Mi propio hijo había estado robándome. Había estado viviendo de mi dinero, en mi casa, mientras me hacía sentir como una intrusa que dependía de su caridad. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, logré preguntar, con la voz quebrada por la conmoción. Porque mi socio dejó instrucciones muy claras antes de morir. Si algo le parecía sospechoso en el manejo de este caso, yo debía contactarla directamente. Y cuando revisé los archivos, me di cuenta de que usted nunca había firmado ningún poder legal,
nunca había autorizado a su hijo a manejar sus asuntos, y aparentemente nunca había sido informada de su situación financiera real. Damian se inclinó hacia adelante, su voz se volvió más suave pero firme. Señora Chávez, usted ha sido víctima de un fraude. Un fraude perpetrado por su propio hijo. Y tengo aquí todos los documentos necesarios para demostrarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en años, eran lágrimas de algo parecido al alivio. No estaba loca. No era una carga. No era una vieja inútil que dependía de la bondad de otros. Era una mujer que había sido estafada, mentida y manipulada por las personas en las que más confiaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo como algo poderoso despertaba dentro de mí. Damian sonrió por primera vez desde que había llegado. Podemos hacer muchas cosas, señora Chávez. Muchas cosas. Pero primero, necesito preguntarle, ¿está preparada para que su vida cambie completamente? ¿Está lista para recuperar lo que le pertenece, sin importar las consecuencias familiares? Pensé en las palabras de Ezequiel la noche anterior. Nunca te consideré como madre. Pensé en años de humillaciones, de exclusiones, de ser tratada como basura en mi propia casa. Pensé en todo el amor que había dado y que había sido pisoteado sin misericordia. Estoy lista, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Estoy más que lista. Damian abrió completamente su maletín y comenzó a sacar documento tras documento, organizándolo sobre mi mesa de centro como si fuera un rompecabezas que finalmente iba a ser resuelto. Cada papel que colocaba delante de mí era una pieza más de la traición que había estado viviendo durante 8 años sin saberlo. Señora Chávez, lo primero que debemos hacer es establecer un cronograma de todo lo que ha pasado desde la muerte de su esposo. Necesito que me cuente exactamente qué le dijo Ezequiel sobre la herencia, qué documentos le mostró, qué le hizo firmar. Me serví otra taza de café, mis manos ya más estables ahora que la impactante revelación inicial había pasado. Después del funeral, Ezequiel me dijo que papá había dejado muchas deudas. Me mostró unas facturas médicas del hospital, algunos préstamos que supuestamente había tomado antes de morir. Me dijo que tendríamos que vender algunas cosas para pagar todo. Damian tomó notas en una libreta mientras yo hablaba. Recuerda que vendieron exactamente. El auto de papá, algunas herramientas que tenía, sus libros de contabilidad. Ezequiel se encargó de todo. Decía que era muy complicado para mí, que él lo resolvería. La amargura en mi voz era palpable ahora que entendía lo que realmente había pasado. ¿Y sobre la casa? ¿Qué le dijo específicamente sobre la propiedad? Me dijo que papá había puesto la casa como garantía de un préstamo grande, y que para no perderla, él había tenido que hacerse cargo de la deuda. Por eso la casa había pasado a su nombre, para protegerla de los acreedores. Cada palabra que salía de mi boca sonaba más ridícula ahora que conocía la verdad. Damian negó con la cabeza mientras buscaba entre sus documentos. Aquí tengo la escritura original de la casa, firmada por su esposo 2 semanas antes de morir. Como puede ver, específicamente dice que la propiedad pasa íntegramente a Fátima Chávez, con la condición expresa de que nunca puede ser vendida sin su consentimiento escrito y con testigos. Tomé el documento con manos temblorosas. Ahí estaba la letra de mi esposo, su firma inconfundible, las palabras que protegían mi futuro. Pero entonces, ¿cómo pudo Ezequiel? Falsificó su firma en varios documentos. Tengo aquí copias de papeles donde aparece su nombre autorizando transferencias, ventas, movimientos bancarios. Pero mire esto. Damian puso 2 firmas lado a lado, una era claramente mía, la otra era una imitación burda. Un perito caligráfico confirmaría inmediatamente que estas firmas son falsas. El horror de lo que estaba descubriendo me quitaba el aliento. No solo me habían mentido, me habían estafado de manera sistemática y criminal. ¿Por cuánto tiempo ha estado haciendo esto? Según estos registros, comenzó inmediatamente después del funeral. Aquí tengo el primer retiro de la cuenta de ahorros que su esposo le dejó, 50,000 pesos, 2 meses después de la muerte. Y aquí están los retiros subsecuentes, siempre con su supuesta autorización. Damian me mostró una hoja con una lista de transacciones que me mareó. Miles y miles de pesos retirados a lo largo de 8 años, siempre con justificaciones que ahora recordaba, reparaciones de la casa, gastos médicos de mamá,
mantenimiento de la propiedad, impuestos atrasados. Pero esto es lo más grave, continuó, sacando una carpeta nueva. Su hijo usó la casa como garantía para obtener préstamos a su nombre. Préstamos que él tomó, pero que están respaldados por su propiedad. Mire estos documentos. 3 préstamos diferentes, por un total de 200,000 pesos. Me quedé sin habla. ¿Eso significa qué? Que si él no paga esos préstamos, legalmente podrían quitarle la casa a usted. Aunque usted nunca autorizó nada, aunque nunca se benefició de ese dinero, aunque ni siquiera sabía que existían esos préstamos. La magnitud de la traición era abrumadora. Durante 8 años había vivido sintiéndome culpable por ser una carga para mi hijo, cuando en realidad él había estado viviendo cómodamente con mi dinero y había puesto en riesgo mi casa para sus propios beneficios. Señor Rocha, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, ¿qué necesitamos hacer para arreglar esto? Damián sonrió con aprobación. Me gusta su actitud, señora Chávez. Primero, necesitamos ir al banco mañana mismo para que usted recupere el control de sus cuentas. Después, necesitamos presentar una demanda por fraude y falsificación de documentos. Y finalmente, necesitamos proteger sus propiedades antes de que su hijo pueda hacer más daño. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? Si actuamos rápido, podemos tener órdenes judiciales en 48 horas. Los bancos tendrán que congelar todas las cuentas hasta que se resuelva la situación legal. Y su hijo no podrá hacer ninguna transacción más sin enfrentar cargos criminales. El sonido de la puerta principal interrumpió nuestra conversación. Ezequiel e Ivana habían regresado. Escuché sus voces en el pasillo, la risa de mi nieta, el sonido de bolsas de compras siendo dejadas en el suelo. Habían estado gastando dinero, mi dinero, mientras yo creía que era una carga para ellos. ¿Qué hacemos ahora?, susurré a Damián, señalando hacia la puerta. Ahora no hacemos nada. Usted actúa normal, no menciona esta conversación, no confronta a nadie. Necesitamos que el elemento sorpresa esté de nuestro lado. Damián comenzó a guardar los documentos rápidamente. Mañana a las 9 de la mañana, la espero en mi oficina. Tengo un despacho pequeño en mi casa donde podemos trabajar sin interrupciones. Pero ellos no van a sospechar que algo está pasando. Señora Chávez, durante 8 años usted ha sido la perfecta víctima silenciosa. Un día más no hará diferencia, excepto que ahora usted sabe la verdad. Se levantó y me estrechó la mano. Y la verdad, señora Chávez, la va a hacer libre. Cuando Damián se fue, yo me quedé sentada en la sala, rodeada de la evidencia invisible de años de traición. Ezequiel entró pocos minutos después, cargando bolsas de una tienda departamental cara. ¿Quién era el que salía cuando llegamos?, preguntó con esa indiferencia casual que ahora reconocía como una máscara. El señor Rocha, de la esquina. Vino a preguntarme sobre unas plantas del jardín. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Años de caminar sobre cáscaras de huevo habían perfeccionado mi habilidad para evitar conflictos. ¡Qué raro! Nunca había venido antes. Había una nota de suspicacia en su voz que no me gustó. Los vecinos mayores a veces se sienten solos, respondí, manteniendo mi tono neutral. Quería consejos sobre rosas. Ezequiel pareció aceptar la explicación y se fue a su habitación con las compras. Pero algo en su expresión me dijo que debía ser muy cuidadosa. Mi hijo era muchas cosas, pero no era tonto. Si comenzaba a sospechar que algo estaba cambiando, podría tomar medidas para protegerse. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Cada bocado que comían había sido pagado con mi dinero. Cada ropa que llevaban puesta había sido comprada con mis recursos. La escuela privada de mi nieta, el auto en que se transportaban, las vacaciones de las que me excluían, todo había sido financiado con el dinero que mi esposo me había dejado para mi seguridad. Mañana voy a salir temprano, anuncié casualmente. Tengo cita médica. ¿Médica?, preguntó Ivana con falsa preocupación. Algo grave. Solo un chequeo de rutina. A mi edad, ya saben, hay que estar vigilando la salud. Ezequiel ni siquiera levantó la vista de su plato. Mi salud nunca había sido una prioridad para él, a menos que representara gastos que él tendría que cubrir con mi propio dinero. Después de la cena, me fui a mi habitación temprano. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto,
planear lo que venía después. Por primera vez en 8 años, me acosté sabiendo que tenía poder, que tenía opciones, que tenía la verdad de mi lado. Pero también sabía que las próximas 48 horas iban a cambiar todo para siempre. Y aunque tenía miedo de la confrontación que vendría, también sentía algo que no había experimentado en años: esperanza. La esperanza de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Ezequiel había creído que podía borrarme de la historia, convertirme en un fantasma en mi propia casa. Pero estaba a punto de descubrir que Fátima Chávez estaba muy lejos de ser invisible. A las 8 de la mañana siguiente, salí de casa con la excusa de mi cita médica. Ezequiel e Ivana estaban desayunando, completamente ajenos al huracán que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas perfectamente construidas con mentiras y dinero robado. Por primera vez en años, pude mirarlos sin sentir culpa, sin sentir que les debía algo. Ahora sabía que eran ellos quienes me debían todo. La oficina de Damian estaba en una habitación convertida de su casa, llena de libros legales y archivos meticulosamente organizados. Me recibió con café recién hecho y una sonrisa que irradiaba confianza. En su escritorio ya tenía preparados todos los documentos que necesitaríamos para destruir las mentiras de mi hijo. ¿Está lista para comenzar?, me preguntó, señalando una silla frente a su escritorio. Más que lista, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Las siguientes 4 horas fueron las más productivas de mi vida en años. Fuimos al banco, donde me identificaron como la verdadera propietaria de las cuentas que Ezequiel había estado manejando. El gerente, un hombre joven y eficiente, se puso pálido cuando Damian le explicó la situación y le mostró los documentos falsificados. «Esto es muy grave», murmuró el gerente, revisando las firmas falsas. «Necesitamos reportar esto inmediatamente a las autoridades. Y obviamente, congelar todas las cuentas hasta que se resuelva la situación legal». «Eso es exactamente lo que queremos», respondió Damian. «Pero necesitamos que la señora Chávez tenga acceso a una cantidad razonable para sus gastos personales mientras se resuelve todo». El banco me otorgó acceso a 10,000 pesos inmediatamente y bloqueó todo lo demás. Era la primera vez en 8 años que tenía dinero propio en mis manos, dinero que podía gastar sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que justificar cada peso como si fuera una limosna. Después fuimos a la oficina del Ministerio Público, donde presentamos la denuncia formal por fraude y falsificación de documentos. La funcionaria que nos atendió, una mujer de mediana edad con expresión severa, revisó todos los papeles con atención profesional. «¿Está segura de que quiere proceder con esto?», me preguntó. «Es su hijo. Una vez que presentemos estos cargos, no hay vuelta atrás. Él podría enfrentar tiempo en prisión». La pregunta me detuvo por un momento. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de la traición y las mentiras, seguía siendo mi hijo. El niño que había criado, al que había dado todo mi amor, toda mi vida. Pero entonces recordé sus palabras: «Nunca te consideré como madre». Recordé años de humillaciones, de exclusiones, de ser tratada como basura en mi propia casa. Recordé que él había tenido múltiples oportunidades de decirme la verdad, de tratarme con dignidad, de reconocer que yo era la verdadera dueña de todo lo que él había estado disfrutando. «Estoy segura», respondí. «Mi hijo decidió que yo no era su madre. Ahora yo decido que él no puede seguir robándome sin consecuencias». La funcionaria asintió y selló los documentos. «Tendremos las órdenes judiciales listas para mañana por la mañana. Le recomiendo que no esté sola cuando se ejecuten. Estas situaciones pueden volverse muy tensas». Cuando regresé a casa, eran casi las 3 de la tarde. Ezequiel estaba en su laptop en la sala, trabajando desde casa como acostumbraba 2 veces por semana. Ivana había salido con la niña a sus clases de natación. Era el momento perfecto para comenzar la siguiente fase de mi plan. «Ezequiel», dije con una voz calmada, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Él levantó la vista con expresión irritada. «¿Ahora? Estoy en una videollamada importante». «Termínala», dije simplemente. «Esto no puede esperar». Algo en mi tono debió alertarlo, porque cerró la laptop sin protestar. Me senté frente a él en el sofá, estudiando su rostro, buscando algún rastro del niño que había sido, alguna señal de humanidad, de remordimiento, de amor. «¿Cómo estuvo tu cita médica?», preguntó, cumpliendo con la formalidad mínima. «No fue una cita médica», respondí tranquilamente.
Fui a ver a un abogado. Y después fui al banco. Y después fui a presentar una denuncia. El color se desvaneció de su rostro. Sus ojos se endurecieron, pero también pude ver un destello de miedo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que sé todo, Ezequiel. Sé que esta casa es mía. Sé que el dinero que has estado gastando durante 8 años es mío. Sé que falsificaste mi firma para robarme. Sé que me mentiste sobre todo desde el día que murió tu padre. Se quedó en silencio durante largos segundos, procesando mis palabras, calculando sus opciones. Finalmente, su expresión cambió a esa frialdad que ya conocía tan bien. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, preguntó, su voz tan helada como sus ojos. Ya lo hice. Mañana vienen las autoridades con órdenes judiciales. Todas las cuentas están congeladas. Y tú vas a tener que enfrentar cargos criminales. Ezequiel se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Estás loca si piensas que voy a permitir que una vieja ignorante destruya todo lo que he construido. Lo que has construido con mi dinero, lo corregí, manteniendo mi voz firme. Y no soy una vieja ignorante, Ezequiel. Soy tu madre, aunque tú hayas decidido que no me consideras como tal. Exacto. No eres mi madre. Eres solo la mujer que me parió. Y ahora vas a comportarte como la egoísta que siempre fuiste, destruyendo a tu propia familia por dinero. La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me hizo reír. Él, que había estado robándome durante 8 años, me acusaba de ser egoísta por querer recuperar lo que era mío. Ezequiel, dije, levantándome para quedar a su altura, quiero que sepas algo. Durante años me hiciste sentir culpable por existir, por ser una carga, por necesitar cosas básicas como respeto y dignidad. Pero ahora entiendo que tú eres el parásito en esta relación. Tú eres quien ha estado viviendo de mí sin dar nada a cambio. ¿Sin dar nada a cambio? Te he dado un techo sobre tu cabeza. Mi techo, Ezequiel. Mi casa, mi dinero, mi herencia. Tú no me has dado nada que no fuera ya mío. Él se acercó a mí, intentando intimidarme con su presencia física. Pero ya no sentía miedo. Después de décadas de caminar sobre cáscaras de huevo, de aceptar migajas de afecto, de permitir que me trataran como basura, finalmente había encontrado mi columna vertebral. ¿Sabes qué va a pasar cuando Ivana se entere de esto?, me amenazó. Se va a ir. Y se va a llevar a tu nieta. Y nunca más las vas a volver a ver. Ivana puede irse cuando quiera, respondí calmadamente. Pero va a tener que irse de mi casa. Y en cuanto a mi nieta, cuando crezca va a entender que su abuela tuvo la dignidad de defenderse cuando su propio padre la traicionó. Ezequiel me miró con una expresión que mezclaba odio, desesperación y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez en años, me estaba viendo como un oponente real, no como una víctima silenciosa. Esto no va a quedarse así, murmuró entre dientes. Tienes razón, le respondí. Esto recién está comenzando. Mañana, cuando lleguen las autoridades, vas a tener que explicarles cómo gastaste más de 300,000 pesos que no eran tuyos. Vas a tener que explicar por qué falsificaste mi firma docenas de veces. Vas a tener que explicar por qué le mentiste a tu propia madre durante 8 años. Ezequiel se dirigió hacia las escaleras, derrotado pero aún peligroso. Vas a arrepentirte de esto, me gritó antes de subir a su habitación. No, le respondí, aunque ya no podía escucharme. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto tiempo en descubrir quién eres realmente. Esa noche preparé una cena especial. Saqué la vajilla buena, las copas de cristal que habían sido de mi madre, las velas que guardaba para ocasiones especiales. Cuando Ivana regresó con la niña, encontró la mesa puesta como para una celebración. ¿Qué celebramos?, preguntó con curiosidad. La verdad, respondí simplemente. Por fin vamos a conocer toda la verdad. La cena transcurrió en un silencio tenso que podía cortarse con cuchillo. Ezequiel había bajado con una expresión sombría, evitando mi mirada, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. Ivana intentaba mantener una conversación normal con la niña, pero hasta ella podía sentir que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Mi nieta, con esa intuición especial que tienen los niños, comía en silencio, observando los rostros de los adultos con preocupación. Cuando terminamos el plato principal,
Me levanté para servir el postre. Antes de que continuemos, anuncié, colocando mis manos sobre el respaldo de mi silla, necesito decirles algo importante a todos. Ivana me miró con curiosidad. Ezequiel siguió con los ojos clavados en su plato. Mi nieta levantó la vista esperando que fuera algo bueno, algo que aliviara la tensión que había estado sintiendo. Esta mañana fui a ver a un abogado, comencé, mi voz clara y firme. También fui al banco y al Ministerio Público. Y descubrí cosas que van a cambiar todo en esta familia. Ivana frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas, suegra? Cosas como que esta casa es mía, legalmente mía, y siempre lo ha sido. Cosas como que hay cuentas bancarias con mi nombre que contienen cientos de miles de pesos que nunca supe que existían. Cosas como que mi esposo me dejó una herencia considerable que alguien ha estado ocultándome durante 8 años. El tenedor se deslizó de las manos de Ivana y cayó al plato con un sonido metálico que resonó en el silencio. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que Ezequiel les ha mentido a todos durante años. Les hizo creer que esta casa era suya, que él estaba manteniendo a su madre pobre y desamparada, que era un hijo generoso que cargaba con el peso de cuidar a una vieja. Mi voz se volvió más dura con cada palabra. Pero la verdad es que él ha estado viviendo de mi dinero, gastando mi herencia, usando mi casa como garantía para préstamos que nunca autoricé. Ivana se volvió hacia Ezequiel con una expresión de shock. ¿Es verdad eso? Ezequiel finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de resentimiento y desafío. Es verdad, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Y lo haría 1000 veces más. Esta mujer nunca merecía ese dinero. Papá cometió un error al dejárselo todo a alguien que no entiende el valor del dinero, que no sabe cómo manejarlo, que lo habría desperdiciado en tonterías. Tonterías, repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Cómo que tonterías, Ezequiel? Como darle dinero a cada limosnero que toca la puerta. Como comprar regalos caros para niños que ni siquiera son de la familia. Como mantener a medio barrio cuando tienen problemas. Su voz se volvió más venenosa. Papá sabía que eras demasiado sentimental, demasiado ingenua. Por eso me pidió que cuidara las finanzas. Mentira, exploté, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas temblaron. Tu padre jamás te pidió que me robaras. Tu padre me amaba y confiaba en mí. Tú decidiste por tu cuenta que tenías más derecho a mi herencia que yo misma. Ivana parecía estar procesando la información, su rostro pasando por diferentes expresiones de shock, confusión y algo que parecía ser horror. Ezequiel, realmente has estado robando a tu madre. No he robado nada, respondió él con arrogancia. He administrado recursos que estaban siendo desperdiciados por alguien que no tiene la capacidad mental para manejarlos. La crueldad de sus palabras me quitó el aliento momentáneamente. No solo había robado mi dinero, sino que ahora intentaba justificarlo diciéndole a su esposa que yo era mentalmente incapaz. ¿Capacidad mental?, pregunté, mi voz temblando de indignación. ¿Te refieres a la misma capacidad mental que usé para criarte cuando tu padre trabajaba doble turno? ¿La misma capacidad que usé para administrar el hogar durante 30 años sin que faltara nada? ¿La misma capacidad que me permitió trabajar y ahorrar para pagar tus estudios? Eso era antes, murmuró Ezequiel. La gente envejece, pierde capacidades. Era mi responsabilidad proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo gastándolo en vacaciones de lujo de las que me excluían? ¿Protegerlo comprando ropa cara y autos nuevos? ¿Protegerlo usándolo como garantía para préstamos personales? Saqué de mi bolsa uno de los documentos que Damian me había dado. ¿Quieres explicarle a tu esposa para qué usaste los 50,000 pesos que retiraste en enero? ¿O los 30,000 de marzo? Ivana tomó el documento con manos temblorosas, leyendo los números, las fechas, las cantidades. Su rostro se puso pálido. Ezequiel, este dinero, tú me dijiste que habías recibido un bono en el trabajo. Y lo recibí, respondió él defensivamente. Un bono que me merecía por cuidar de ella todos estos años. Un bono pagado con mi dinero, grité, ya sin poder contener mi furia. Un bono que te diste a ti mismo robándome lo que tu padre me dejó para mi seguridad. Mi nieta comenzó a llorar, asustada por los gritos. Ivana la cargó instintivamente, pero su mirada seguía fija en su esposo con una expresión de horror creciente. ¿Cuánto?
preguntó Ivana con voz quebrada. ¿Cuánto dinero has tomado? Más de 300,000 pesos en estos 8 años, respondí antes de que Ezequiel pudiera mentir. Más la casa, más los terrenos, más las inversiones que siguen generando dinero y que él sigue cobrando en mi nombre. Ivana se levantó bruscamente, aún cargando a la niña. No puedo creer esto. No puedo creer que me hayas mentido durante años. Que le hayas mentido a tu propia madre. Que nos hayas hecho vivir como parásitos. No somos parásitos, rugió Ezequiel, levantándose también. Yo he trabajado toda mi vida. Yo he mantenido esta familia. Yo he tomado las decisiones difíciles que ella nunca podría tomar. Con su dinero, replicó Ivana, su voz subiendo de tono. Todo este tiempo pensé que estábamos construyendo algo juntos, que estábamos progresando por nuestro esfuerzo. Pero resulta que hemos estado viviendo del dinero robado a una anciana. Ella no es una anciana cualquiera, es mi madre, gritó Ezequiel, como si eso justificara todo. Exacto, dije, levantándome lentamente, sintiendo como todo el poder que había perdido durante años regresaba a mí. Soy tu madre. La mujer que te dio la vida, que te crió, que sacrificó todo por ti. Y tú decidiste robarme, mentirme, humillarme y tratarme como basura en mi propia casa. ¿Y qué pensabas hacer con todo ese dinero?, me atacó Ezequiel. ¿Regalarlo? ¿Desperdiciarlo? ¿Dejárselo a alguna iglesia cuando te mueras? Pensaba usarlo para vivir con dignidad, respondí calmadamente. Para no tener que pedir permiso para comprar mis medicinas. Para no tener que sentir culpa por comer la comida de mi propia casa. Para poder darle regalos a mi nieta sin que me hicieran sentir como si fuera una carga. Ivana me miró con lágrimas en los ojos. Suegra, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido. Lo sé, mija, le dije suavemente. Tú también fuiste víctima de sus mentiras. Pero ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer? Ezequiel se acercó a su esposa, intentando tomar su mano libre. Ivana, no puedes creerle a esta mujer. Está senil, está confundida. Probablemente ese abogado se está aprovechando de ella para sacarle dinero. Ivana se apartó de él como si fuera algo repugnante. No, Ezequiel. La única persona que se ha estado aprovechando de ella eres tú. Y me has hecho cómplice sin que yo lo supiera. Mañana vienen las autoridades, anuncié tranquilamente. Traen órdenes judiciales para revisar todas las cuentas, todos los documentos, todas las propiedades. Y traen órdenes de arresto. El color se desvaneció completamente del rostro de Ezequiel. Órdenes de arresto. Falsificación de documentos, fraude, apropiación indebida. Son delitos graves, Ezequiel. Delitos que pueden llevarte a la cárcel durante años. Él se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que su mundo construido sobre mentiras se estaba desmoronando sin remedio. Ivana seguía de pie, cargando a la niña, mirando a su esposo como si fuera un extraño. Quiero que sepas algo, Ezequiel, dije, mi voz ahora suave pero implacable. Tuviste 8 años para decirme la verdad. 8 años para tratarme con dignidad. 8 años para incluirme en la familia que yo misma había financiado sin saberlo. Pero elegiste humillarme, excluirme y robarme. Elegiste decirme que nunca me consideraste como madre. Me acerqué a él, que seguía con la cabeza entre las manos. Bueno, hijo, ahora tu madre va a enseñarte lo que significa enfrentar las consecuencias de tus actos. Y va a ser una lección que nunca olvidarás. A las 8 de la mañana siguiente, 3 vehículos oficiales se estacionaron frente a mi casa. Policías, agentes del Ministerio Público y un perito contable salieron de los autos con documentos y equipo para ejecutar las órdenes judiciales. Yo los estaba esperando en la sala, vestida con mi mejor ropa, sintiéndome más digna de lo que me había sentido en años. Ezequiel había pasado la noche empacando sus cosas en silencio. No había dormido, podía escuchar sus pasos desesperados arriba y abajo del pasillo. Ivana había estado llorando hasta muy tarde, pero no de tristeza por él, sino de vergüenza por haber sido cómplice involuntaria de sus mentiras durante tanto tiempo. Cuando sonó el timbre, Ezequiel bajó las escaleras con una maleta en cada mano y una expresión de derrota total en el rostro. Los oficiales entraron con profesionalismo pero firmeza,
mostrando las órdenes judiciales y comenzando inmediatamente a revisar documentos y computadoras. Ezequiel Chávez, dijo el oficial principal, queda usted arrestado por los delitos de falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida. Tiene derecho a permanecer callado y a solicitar un abogado. Mientras le leían sus derechos, Ezequiel me miró una última vez. En sus ojos ya no había frialdad ni arrogancia. Había algo parecido al arrepentimiento, pero llegaba demasiado tarde. Había tenido 8 años para arrepentirse, 8 años para cambiar su comportamiento, 8 años para tratarme como la madre que había sido para él. Mamá, murmuró mientras le ponían las esposas, esto va a destruir a la familia. No, Ezequiel, le respondí con una calma que me sorprendió. Tú ya destruiste a la familia hace años. Yo solo estoy reconstruyendo lo que queda de ella. Se lo llevaron en silencio. Ivana estaba parada en las escaleras con mi nieta en brazos, viendo cómo su esposo era arrestado por robar a su propia madre. La pequeña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo grave ocurría. Después de que se llevaron a Ezequiel, Ivana bajó lentamente, con los ojos rojos de tanto llorar. Suegra, comenzó con voz quebrada, yo necesito pedirle perdón. Sé que yo no sabía la verdad, pero también sé que debería haber visto las señales. Debería haber cuestionado por qué usted era tratada como si no perteneciera a su propia familia. Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. Ivana, tú también fuiste víctima de sus mentiras. Él era muy hábil manipulando la verdad, haciéndola creer que yo era una carga, que ustedes me estaban haciendo un favor. Pero yo participé en excluirla, continuó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Todas esas veces que organizamos salidas y no la invitamos, todas esas celebraciones donde la hicimos sentir invisible. Yo sabía que estaba mal, pero Ezequiel siempre tenía una explicación que sonaba razonable. Lo importante es que ahora sabes la verdad, le dije gentilmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Ivana miró alrededor de la casa, mi casa, donde había estado viviendo durante años creyendo que era la dueña. No sé si tengo derecho a quedarme aquí. Esta es su casa, y yo he sido parte del problema. Esta casa es lo suficientemente grande para todos nosotros, respondí. Pero necesito saber que las cosas van a ser diferentes. Necesito saber que voy a ser tratada con respeto, que voy a ser incluida en las decisiones que afectan a la familia, que mi nieta va a crecer sabiendo quién es realmente su abuela. Ivana asintió vigorosamente. Sí, por supuesto. Más que eso, quiero que mi hija crezca viendo a una mujer fuerte que se defendió cuando fue necesario. Quiero que aprenda de usted lo que significa tener dignidad. Durante los días siguientes, la casa se transformó completamente. Sin la presencia tóxica de Ezequiel, sin sus manipulaciones constantes y su frialdad cruel, el ambiente se volvió más cálido, más honesto, más parecido a un verdadero hogar. Ivana comenzó a incluirme en todo. Me consultaba sobre las comidas, me pedía opinión sobre los planes de la niña, me invitaba a sus conversaciones telefónicas con sus amigas. Por primera vez en años, me sentía como la matriarca de la familia, no como una inquilina tolerada. Mi nieta, liberada de la tensión constante que había caracterizado la casa, comenzó a acercarse más a mí. Ya no había miradas nerviosas hacia su padre cuando me daba un abrazo, ya no había whispers sobre por qué la abuela no podía acompañarlos a ciertos lugares. Ahora podía amarla abiertamente, y ella podía corresponder ese amor sin restricciones. Abuela, me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntas, ¿por qué papá tuvo que irse con los policías? Era una pregunta difícil, pero decidí que merecía una respuesta honesta, adaptada a su edad. Porque papá tomó cosas que no eran suyas, mi amor. Y cuando tomamos cosas que no son nuestras, tenemos que enfrentar las consecuencias. Como cuando yo tomé el dulce de la tienda sin pagarlo, preguntó con esa lógica simple que tienen los niños. Exactamente como eso, le respondí, pero papá tomó cosas mucho más importantes durante mucho tiempo. Y por eso estás triste, continuó, estudiando mi rostro con esos ojos grandes y perceptivos. No estoy triste, pequeña, le dije, dándome cuenta de que era verdad. Estoy aliviada. Finalmente puedo ser yo misma en mi propia casa. Una semana después del arresto, Damián vino a visitarme con más buenas noticias. Hemos recuperado la mayoría del dinero, me informó con una sonrisa satisfecha.
Las cuentas han sido restablecidas a su nombre, y las propiedades están completamente bajo su control nuevamente. ¿Y los préstamos que él tomó usando mi casa como garantía?, pregunté. Esos van a ser responsabilidad de él cuando salga de la cárcel. Como fueron obtenidos fraudulentamente, usted no tiene ninguna obligación legal de pagarlos. Por primera vez en 8 años, era completamente libre. Libre económicamente, libre emocionalmente, libre para tomar mis propias decisiones sin tener que pedir permiso a nadie. Esa noche, durante la cena, Ivana me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Suegra, ¿usted me perdonaría si le dijera algo? Dime lo que sea, mija. Yo me alegro de que haya pasado todo esto, confesó, bajando la mirada. Sé que suena terrible, pero vivir con Ezequiel se había vuelto muy difícil. Él controlaba todo, decidía todo, y si yo opinaba diferente, me hacía sentir como si fuera estúpida. Ahora que sé que también me estaba mintiendo sobre el dinero, entiendo que él no era la persona que yo creía que era. No tienes que sentirte culpable por sentir alivio, le dije. Los abusadores no solo dañan a sus víctimas principales, dañan a todos los que están a su alrededor. ¿Usted cree que él va a cambiar?, preguntó con una mezcla de esperanza y tristeza. No lo sé, respondí honestamente. Pero sí sé que nosotras ya cambiamos. Y eso es lo que importa. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sintiéndome verdaderamente en paz. Mi casa era realmente mía, mi dinero estaba bajo mi control, y mi familia finalmente me trataba con el respeto que merecía. Pero más importante que todo eso, había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Había demostrado que una mujer de 71 años no tenía que aceptar ser invisible, no tenía que tolerar el abuso, no tenía que vivir mendigando amor de personas que no la valoraban. Fátima Chávez había vuelto a la vida. Y esta vez, nadie podría borrarla de su propia historia. Han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió todo para siempre. 6 meses desde que mi hijo me miró a los ojos y declaró que nunca me había considerado como madre. 6 meses desde que descubrí que había estado viviendo una mentira construida sobre el robo sistemático de mi propia herencia. Esta mañana desperté en mi cama, en mi casa, sabiendo que cada centímetro de este lugar me pertenece legalmente y emocionalmente. No hay sensación más liberadora que saber que ya no dependes de la caridad de nadie, que ya no tienes que caminar sobre cáscaras de huevo en tu propio hogar, que ya no tienes que pedir perdón por existir. Ezequiel cumplió 4 meses en prisión la semana pasada. Fue sentenciado a 2 años por fraude y falsificación de documentos, aunque probablemente saldrá antes por buena conducta. No he ido a visitarlo. No porque le guarde rencor, sino porque finalmente entendí que hay relaciones que simplemente no pueden repararse. Hay palabras que no pueden retractarse, acciones que no pueden deshacerse, confianza que no puede reconstruirse. Ivana y mi nieta siguen viviendo conmigo, pero ahora bajo términos completamente diferentes. Ivana paga una renta justa por usar las habitaciones principales, contribuye con los gastos de la casa, y me consulta sobre las decisiones importantes que afectan a nuestra pequeña familia reconstruida. Ya no soy la abuela invisible. Soy la matriarca respetada que siempre debía haber sido. Mi nieta, que ahora tiene 6 años, entiende la situación mejor de lo que muchos adultos podrían. Abuela, me dijo hace unos días mientras plantábamos flores nuevas en el jardín, mi maestra dice que las personas mayores son sabias porque han vivido muchas cosas. Tú eres sabia. Estoy aprendiendo a serlo, le respondí, sintiendo como la tierra húmeda se deslizaba entre mis dedos. A veces la sabiduría llega tarde en la vida, pero nunca es demasiado tarde para aprender a valorarse a uno mismo. Con el dinero que recuperé, he podido hacer cosas que no había hecho en décadas. Remodelé la cocina que llevaba años necesitando reparaciones. Compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería. Me inscribí en un club de lectura para señoras mayores en la biblioteca del barrio. Por primera vez en años, tengo amigas, actividades propias, una vida que va más allá de ser madre o abuela. Pero quizás lo más importante es que finalmente entendí algo fundamental: el amor no puede ser unilateral para siempre. Durante décadas, yo había dado amor incondicional esperando recibir aunque fuera migajas de afecto a cambio. Había confundido el sacrificio con el amor, la tolerancia con la paciencia, el abuso con las dificultades normales de la vida familiar.
Ahora sé que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Sé que ser madre no significa aceptar cualquier trato de los hijos. Sé que la edad no convierte a una persona en descartable, y que la familia que te lastima no merece más consideración que la familia que te ama genuinamente. Damian, mi abogado y ahora mi amigo, viene a visitarme cada semana. Tomamos café en el jardín y hablamos de libros, de política, de la vida. Él me ha enseñado que a los 71 años una mujer puede comenzar una nueva etapa, puede reinventarse, puede reclamar el espacio que merece en el mundo. ¿Alguna vez se arrepiente de haber denunciado a su hijo?, me preguntó hace poco, mientras observábamos cómo mi nieta corría entre los rosales. Jamás, le respondí sin dudar. Me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en hacerlo. Me arrepiento de haber aceptado durante años ser tratada como invisible. Pero denunciarlo fue lo más valiente y lo más cariñoso que pude hacer. ¿Cariñoso?, preguntó con curiosidad. Sí, porque finalmente le enseñé que las acciones tienen consecuencias. Le mostré que robar está mal, sin importar a quién se lo hagas. Le demostré que mentir y manipular no son estrategias sostenibles para construir una vida. Si realmente lo amo, tenía la obligación de detenerlo antes de que lastimara a más gente. Ayer encontré una carta que Ezequiel me había escrito desde la cárcel. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa del comedor durante horas, preguntándome si quería saber lo que tenía que decirme. Finalmente, con Ivana sentada a mi lado para apoyo emocional, la leí. Era una carta corta, llena de justificaciones y autocompasión. Decía que había aprendido su lección, que cuando saliera todo sería diferente, que esperaba que pudiéramos ser una familia otra vez. Pero en ninguna parte de esa carta había una disculpa real. En ninguna parte reconocía el daño que me había causado. En ninguna parte aceptaba responsabilidad completa por sus acciones. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Tal vez algún día Ezequiel entienda realmente lo que hizo. Tal vez algún día sea capaz de una disculpa genuina. Pero yo ya no voy a poner mi vida en pausa esperando ese momento. Ya no voy a sacrificar mi presente por la posibilidad de un futuro que tal vez nunca llegue. Esta mañana, mientras tomaba mi café y veía las noticias, me dio mucha tristeza escuchar sobre otras mujeres mayores que están siendo abusadas por sus propias familias. Mujeres que entregan sus pensiones a hijos manipuladores, que son abandonadas en asilos contra su voluntad, que son tratadas como cargas inútiles por las personas que deberían amarlas más. A todas esas mujeres quiero decirles algo: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no más al abuso, sin importar de dónde venga. Yo tenía 71 años cuando decidí luchar por mi derecho a ser tratada con respeto. Tenía 71 años cuando entendí que el amor verdadero no requiere que te conviertas en invisible. Tenía 71 años cuando aprendí que la familia que te ama de verdad jamás te haría sentir como si fueras demasiado. Si yo pude hacerlo, cualquier mujer puede hacerlo. La edad no es una excusa para aceptar el maltrato. La familia no es una justificación para tolerar el abuso. El amor no es una razón para sacrificar tu dignidad. Ahora, cuando camino por mi barrio, cuando voy al mercado, cuando participo en las actividades de la iglesia, lo hago con la cabeza en alto. Ya no soy la señora que tiene que pedir permiso para existir. Soy Fátima Chávez, una mujer que se defendió cuando fue necesario, que reclamó lo que era suyo, que eligió su propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Y cada noche, cuando me acuesto en mi cama, en mi casa, rodeada de las personas que me aman genuinamente, doy gracias por haber encontrado el valor para cambiar mi historia. Porque al final del día, nadie puede borrar a una mujer de su propia vida, a menos que ella lo permita. Y yo, Fátima Chávez, jamás volveré a permitirlo. ¿Y tú que me escuchas? ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Has vivido situaciones donde tu propia familia te hizo sentir invisible? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que las personas más cercanas a ti te han estado mintiendo y robando durante años? ¿Tendrías el valor de defenderte, sin importar las consecuencias? Tu historia podría inspirar a otras mujeres que están viviendo en silencio el mismo dolor que yo viví durante tanto tiempo.